Bienvenido a En Pocas Palabras, el podcast de investigación y divulgación de UNIR. Presentado por Adrián Suárez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de En Pocas Palabras, el podcast del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, en el que traemos a nuestros mejores investigadores para que nos presenten sus proyectos más increíbles, más chulos, más fantásticos. Y hoy tenemos a María Aboal López y a José Torres Álvarez, que nos van a hablar de E-Dramas, de la difusión de las humanidades digitales y de las dramaturgas españolas en niveles preuniversitarios. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Adrián, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Y José, tú cómo estás? ¿Bien también? ¿Perfecto? Estupendamente, gracias. Oye, me habéis contado que lleváis con este proyecto de dramas ya un par de años, y yo os diré que he leído la descripción y me he flipado un poco porque os he imaginado a los dos investigando, metiéndose en toda la literatura, la dramaturgia española y encontrando autoras, a dramaturgas españolas muy desconocidas por causas, ¿no?, que son también extrañas. Contadme un poco cómo nace Dramas y cómo fue el desarrollo del proyecto. Bueno, pues E-Dramas, la verdad que fue una fusión entre lo que estaba trabajando José, que era más la parte digital, de las humanidades digitales, que ahora nos irá contando, y la parte que trabajaba yo, que era más investigación de las mujeres bueno, pues a lo largo de la historia, que como ya sabemos, pues hemos sido bastante silenciadas, ¿no? Y entonces buscando dramaturgas, José trabajaba en ese teatro, que ahora nos explicará una parte de las humanidades digitales que yo creo que la gente no conoce, que es como también podemos analizar a través de los textos, pues conseguir datos de una manera como más técnica, ¿no? Y entonces, pues era fusionar esas dos cosas, ¿no? La complejidad de la parte como más técnica, más digital, con la parte de la literatura que queríamos visualizar a estas escritoras y sobre todo dramaturgas, ¿no? El teatro siempre ha sido como el más abandonado quizás de los géneros en algunos, bueno, en los estudios y tal, y entonces pues uníamos eso, ¿no? Y encima teatro escrito por mujeres, una dificultad más. Tengo que preguntaros de primeras, ¿por qué el teatro escrito por mujeres estaba tan invisibilizado que hace que este trabajo sea necesario? ¿Qué se daba para que ocurriera esto? Pues influyen varios factores. El primero, cuando en la tradición pedagógica española, ¿no?, en las aulas, te encuentras con que los libros de texto, a pesar de que pues, todo avanza, ¿no?, hacia el ámbito digital, te encuentras con que las mujeres no tienen mucha presencia. O sea, Ujú. tú tienes un espacio dedicado a Galdós, pero luego, pues, cuando vas girando páginas, ves nada, media página, un cuarto o 15 líneas dedicadas a Pardo Bazán, ¿no? Que en Galicia pues es conocida, y en el resto de España también, pero es que luego ya, si hablamos de Rosalía de Castro, es que hay veces que fuera de Galicia no la conoce nadie. Entonces, claro, todo el tema de la visibilidad de la mujer actualmente, ¿no? Pues eso, consideramos que había que llevarla al aula y darle voz, porque si tú no le das voz o recuperas ciertas palabras escritas por mujeres, son palabras que al final se acaban perdiendo. Entonces, Es decir, una conclusión que podéis sacar de Dramas es que en los libros de texto, la educación que se da ahora mismo en institutos es machista. desde mi punto de vista, sí. Desde el sesgo, claro, de que al final no se trata a las mujeres. Efectivamente, ya hay muchos estudios y profes de secundaria que también publican sus artículos sobre que no están en el currículum y que no están, pues claro, al no estar en el currículum, por eso, Adrián, cogimos dentro de las mujeres de la Edad de Plata, que no se suele incluir muchas veces a Pardo Bazán, pero cronológicamente está incluida. Pues cogimos a Pardo Bazán porque es la única de las otras dos que cogimos, de María de la Olejárraga y María Teresa León, la única que aparece en los libros de texto en algunos, no en todos. Entonces, a través de Pardo Bazán podemos enganchar ahí un poco y relacionarlo con las otras. Ella es una de las pioneras de las modernas de comienzos del 20 ya. Esto me interesa, porque claro, para hacer este abordaje en búsqueda de dramaturgas españolas, ¿qué habéis buscado? ¿Destacar a todas las existentes? ¿Destacar a las de mayor calidad? ¿Destacar a las que han influenciado en el nicho de escritores, de dramaturgos, pero que se han silenciado? Es decir, ¿qué camino habéis elegido para poder escoger a vuestros objetos de estudio? Una mezcla, ¿verdad, José? Sí, sí, nos pusimos a ver y dijimos, bueno, pues a ver qué podemos llevar al aula, y sobre todo lo que queríamos era que enganchara a los alumnos. Claro, porque esto es Pues, encontrar cosas preuniversitarias para llevarlas luego a los estudiantes de bachillerato, ¿no? Y decirles, hay también esto. exacto, exacto. Efectivamente. Y que Retito, ¿eh? conectaran, claro, Retito el rollo de decir a los chavales, mira, el teatro mola y además con esta gente que no conocéis. Es un reto de No, y narices. además que, fíjate, Adrián, que yo siempre les decía a los alumnos en el aula que el teatro es el abuelo de la actual tele.
porque en realidad... Pero ¿saben lo que es la tele los básicamente, chavales de este instituto a día de hoy? claro, lo saben, y en Netflix, sí, Tienes lo que decirle, saben todo, el ¿no? tatarabuelo Las del plataformas. actual TikTok, Las tienes que plataformas, decirles. sí. También, Claro. ahora ya tenemos que ir TikTok, ¿no? Entonces, trataban también temas, buscamos que trataran temas que fueran candentes en la sociedad. Huelga en el puerto, se trabajó también en un aula, entonces Huelga en el puerto, que es una obra. es una obra y actualmente pues los alumnos están familiarizados y al menos les resuena cuando hay una huelga, ¿no? Ya sea autonómica en el país, pues entonces, para que veas que la huelga no es algo que hemos inventado ahora, que ya se viene produciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces pueden establecer paralelismos y la verdad que los resultados que tuvimos con las encuestas con los alumnos fueron, vamos, están muy contentos, sobre todo ellas, las Te alumnas, iba a estaban muy preguntar. contentas. Claro, te iba a preguntar, porque ¿cómo reacciona? Estamos en un momento muy interesante en este aspecto porque estamos descubriendo y poniendo en valor la igualdad de género, tanto en arte, en cultura, como en todo. Entonces, ¿cómo reaccionan ellas cuando venís y ponéis en valor que se silenciaron y que habrá un mensaje que también le estáis comunicando a ellas de no os dejéis que os silencien? ¿Cómo reaccionan ellas? Claro, pues fue muy positivo, como dice José. O sea, es decir, también con lo que comentabas antes, Adrián, efectivamente la idea fue traer temas actuales, el tema de la huelga en el puerto de María Teresa León, por ejemplo, esa parte de la lucha, ¿no?, del trabajador, y luego, por ejemplo, con María Lao Lejárraga y Pardo Bazán, el tema del feminismo. Claro, Incluso Pardo Bazán se declaraba feminista radical, ¿no?, ya en sí. su época. Entonces, las dos son un hito en la historia del feminismo español, con lo cual, pues se les lleva ahora, con todos estos movimientos de hace años, del Me Too, etcétera, etcétera, a las alumnas, como decíais, bueno, pues les parece más interesante y ver de dónde viene pues muchos de los derechos que tenemos ahora, porque luchaban mucho y defendían Pardo Bazán y María de la Olejárraga, entre otras, pues el derecho a la educación, que era nuestra manera de poder mejorar también en el ámbito laboral, en el ámbito intelectual, en todo, ¿no? Entonces está muy bien porque es la base para estas alumnas y se han enganchado, pues efectivamente los resultados que nos han comentado los profes que han estado en las aulas llevando a cabo el proyecto en vivo y en directo, por así decirlo, pues que ha gustado mucho, efectivamente, que les ha enganchado. Y fíjate, y añado lo que dice María, dos consideraciones. Para muestra un botón, ¿no? Tengo los literales Mm, de las encuestas que pasamos y un alumno dijo, gracias a este trabajo he podido aprender sobre la vida y la lucha de algunas dramaturgas Claro. españolas, cosa que nunca me había imaginado si no hubiera hecho este trabajo, por lo que lo recomiendo a otros compañeros para que puedan aprender sobre la vida de las autoras y el contexto, ¿no? Y tuvimos un centro en Paraguay mm. que llamó la atención porque era un centro exclusivamente masculino. Ostras. Con lo cual, lo que hicieron fue tratar a Pardo Bazán y la compararon con otras autoras desde el punto de vista de institución masculina. Otras ¿Ves? autoras de Paraguay, ¿te refieres? ¿No? ¿Las compararon con De autoras? Sí, España, cogieron también sí, bueno, a Josefina Pla, que tiene doble nacionalidad, sí, uruguaya y y española. española. Y la verdad que hicieron un trabajo muy interesante desde esa concepción masculina. O sea, que tenemos las dos opciones, cómo han reaccionado el público destinatario femenino, pero también un público exclusivamente masculino, Claro. que está en un centro de este tipo, ¿no? Y la verdad que todos iban en la misma línea. ¿Qué os decían los chicos entonces también con esto? Es que me parece muy. Esto me parece muy interesante porque. O sea, a día de hoy, ¿no? Es como que a veces hay ciertas producciones televisivas que de alguna forma intentan como contarnos que antes había un feminismo fácil de ejecutar. Entonces, por eso me gusta el trabajo que estés haciendo, porque reivindica que el feminismo siempre fue una lucha dura, fastidiada y silenciada. Entonces, me interesa mucho ver cómo esto, ¿no? Tanto ellos como ellas ven la dura batalla que fue y cómo, además, por lo que contáis, estas dramaturgas además eran profundamente políticas. Por lo que contáis, no hacían comedia, hacían lucha en sus Sí, obras. bueno, había una mezcla ahí, porque Había también había mezcla. temas de amor, tema de todos, pero lo que dices, Adrián, efectivamente, está quizás el ejemplo como más claro para ellos o que más les impacta es el de María de la Olejárraga, porque sus textos, tanto discursos, por ejemplo, el del feminismo, Sí. como las cartas a las mujeres de España, los artículos que publicaba, los firmaba su marido, Gregorio Martínez Sierra, que además pues, es un autor que se hizo muy famoso, que siguió en Hollywood, que, o sea, que hacía guiones, pero eran de María. Entonces es curioso Ay, porque además, Gregorio. claro, ya vivían separados, etcétera. Entonces esto los alumnos alucinan bastante cuando descubren, y entonces, bueno, nos viene bien porque a lo largo de la historia de la literatura siempre muchas mujeres han tenido que publicar con nombres masculinos, entonces te da Claro. mucho juego en clase y ellas pues alucinan que algo como más reciente y
la dramaturga de más éxito español en la época fue María de la O. Lejárraga, lo que pasa que aparecía como Gregorio Martínez Sierra. Ostras, y ¿es más documentado este tema? Al principio Gregorio intentaba trabajar como un aliado de su texto y luego se los mangó, ¿o el tío era un zorro y desde el principio le dijo trapaca amiga? Era, a ver, bueno, sobre esto habrá muchas teorías, pero vamos, realmente, además el problema fue que luego María, por temas, no tenía los derechos de autor, claro. Claro, es que es una Él, movida esto. efectivamente, y el famoso caso, a los alumnos les gusta mucho el caso también, bueno, les gusta, que les resulta curioso, el tema de Disney, ¿no? La Dama y el Vagabundo, que ¿Qué es pasó con eso? una obra infantil, una comedia infantil que presenta María Lejárraga y que, bueno, pues casualmente ese mismo año le deniegan, le dicen que no, que muchas gracias, pero luego sale La Dama y el Vagabundo, que es prácticamente bueno, una adaptación de la obra infantil que ella había presentado, ¿no? Dices, ostras, que Adame el Vagabundo es de María Lejárraga, que la silenciaron y luego la sacaron la obra. Madre mía. Sí, sí, tenía otro título originalmente, pero sí, sobre eso Que era ya. la muchacha de buena cuna y el chico de la calle se llamaba, ¿no? O sea, era un moderadamente distinto. Y añado a lo que dice María, Adrián, que si le damos, como digo yo, la vuelta a la tortilla, ¿no? Para que se me entienda, tenemos el caso actual de Carmen Mola. ¿De acuerdo? Carmen Mola, tienes a Me 3 gusta escritores porque españoles. es un podcast de jardines este. Me gusta. Vamos allá, vamos con Carmen Mola. Venga, Sí, dale. veremos Vamos a a ver, hacer veremos a ver. a la inversa. Claro. Claro, entonces tienes Jorge Díaz, Que tiene mucha Agustín polémica el Martínez tema de y Carmen Sí, Mola. sí, Antonio sí. Bercero, claro, que en su momento provocó. ¿Quién es Carmen Mola? Y cuando salió en los medios de comunicación, no, pues son 3 escritores, ¿por qué Carmen Mola? Etcétera. Entonces llegó un momento en que si tú llevas eso a las aulas, te sirve como punto de comparación de cuál es nuestra postura actual y qué es lo que estaban viviendo estas autoras a la inversa. Claro. Pero eso Entonces, claro, me interesa mucho los dos aspectos. O sea, hemos hablado de cómo estuvieron silenciadas, de cómo Gregorio le cogía los trabajos, cómo ahora es importante. Pero, claro, ¿qué situación había en esa época o sea, para silenciar? ¿Era un silencio institucional? ¿Ellas lo asumían? ¿Sabían que no iban a publicar? ¿O había una batalla por conseguirlo? ¿Cómo es? Porque yo solo conozco Había esto una de batalla. novelas. Claro, no, había. Claro. Papel y tinta, que es una obra que escribió hace poco de ficción sobre justamente este tema. Entonces, yo conozco por ahí. ¿Cómo estaba esta situación? Hombre, es una batalla, toda la época de la Edad de Plata, que por eso nos interesaba, porque es el resurgir, digamos, la lucha de la mujer moderna, de una nueva identidad. Pero claro, había mucho por hacer, ¿no? El caso de María no es que él se los quitara, es que fue algo que estaban casados y es que además ella asumió lo que hizo. María también fue de una manera también voluntaria, digamos, por la situación de la Pero época y voluntaria, porque. has hecho entre comillas. Has hecho voluntaria entre comillas Sí, bueno, que. porque viene marcado por bueno, por una serie de cosas Cuenta, de cuenta. su relación y de cuando presenta sus primeros textos a su familia y bueno, pues como que no son muy bien recibidos, entonces que se oculta, digamos, la figura del marido, ¿no? Pero igualmente hay que reconocer que el que él incluso leyera, por ejemplo, un ensayo como del feminismo, e hiciera esa defensa, también fue lo que ayudó a que un escritor, un hombre, estuviera sacando esos artículos que luego se reunieron como cartas a las mujeres de España, que salían cada 15 días en el blanco y negro, donde reivindicaba el voto femenino, porque además ella fue sufragista, fue diputada socialista de la Segunda República, votó mucho por todo, vamos, potenció y luchó por el voto femenino, y que un hombre hiciera y leyera esos textos y firmara esos textos, en el fondo ayudó Claro. paradójicamente a la difusión, porque cuando una mujer escribía, lo que tú preguntabas, es que no querían publicar muchas editoriales, es que no se lo ponían fácil cuando veían que la firma era Claro. de una mujer, con lo cual el caso de María Lejárraga y de Gregorio es complejo en ese Sí. aspecto porque también tiene su lado muy positivo. Sí, sí, claro. Si quieres convencer a un hormiguero que te cuente las cosas una hormiga y no una cigarra. Exacto, Claro, sí, sí. exacto, Eh, exacto. Lo entiendo, lo entiendo. Entonces, después de toda esta investigación en el que habéis detectado estas autoras, ¿en qué punto estáis? ¿De descubrir a nuevas dramaturgas? ¿De trabajar porque estas dramaturgas aparezcan reconocidas en los libros de texto? ¿Cuál es el punto que tiene ahora vuestra investigación Edramas? Pues ahora nuestra investigación de dramas, lo que hemos hecho es analizar los resultados que hemos obtenido, tanto de la implementación de estos aspectos literarios, como también de la implementación de las humanidades digitales en el aula. Y lo que hemos planteado ha sido una actualización del proyecto para socializar los trabajos, las unidades didácticas que hemos llevado a cabo en el aula y que sean más centros los que se puedan beneficiar
de estos trabajos, es decir, que no quede reducido a estos centros donde hemos nosotros trabajado, sino pues crear un repositorio para que se pueda acceder y ver cómo se ha trabajado, qué se ha trabajado y a partir de ahí no ofrecer una base para estirar del hilo y que los docentes incluso pues tengan dentro de la libertad de cátedra, cada vez en mi opinión más reducida que hay en las aulas, pues tengan la capacidad y la acción de decir, pues mira, voy a trabajar otra autora que a mí me interese porque la he leído y creo que puede ser interesante, ¿no? Y así poco a poco, ¿no? Digamos, el boca a oreja puede hacer que de un pequeño germen, que es el que nosotros hemos creado y estamos trabajando en él, pues que vaya creciendo poco a poco y vaya teniendo más relevancia. Esa sería la idea principal y lo ideal. Veremos a ver. Pero has tirado ahí sin querer una pincelada que es, creo que hay que hablar de ella. Has dicho, cada vez menos libertad de cátedra. Claro, me imagino a los profesores con un currículum muy limitado, con autores masculinos muy implantados en el conocimiento de los profesores y pocas ganas de hacer un giro y de entender la importancia de incorporar autoras a las aulas, porque en las aulas no únicamente enseñamos grandes autores, sino hay que enseñar ciertos valores en los que importa que haya esta igualdad que traéis. Entonces, ¿no hay ahí un poco de conflicto con los profesores que dicen, mira, estos modernos que vienen aquí con sus movidas del feminismo, sí, es que claro, es buenísimo ya. Sí, a ver, has dicho lo de pocas ganas, yo voy a Dale caña, defender a los profesores de secundaria, les voy a defender porque yo creo que más que pocas ganas, yo sí he visto ganas, además hemos llegado a contactar con profes que querían, vale. pero tienen falta de tiempo. Sí. O sea, el currículum, claro, nosotros lo hemos incorporado esto en cuarto de la ESO, porque no nos y alguna de las propuestas también era para primero de bachillerato, pero claro, primero de bachillerato ya están con la vista puesta en la EBAU. Entonces, primero y segundo, como intentes modificarles o añadirles cosas, o sea, más de falta de ganas, que por supuesto también habrá algunos, como todo, ¿no? Pero yo veo mucha falta de tiempo y un currículum muy rígido y muy extenso. Entonces, creo que también por parte de pues quienes elaboran los currículums, ya te metes en un tema ya de legislación, de claro, es etcétera. que... Ahí es que también hay que ayudar, porque si no las editoriales, Pardo Bazán, una cosita así pone, claro. Introdujo el naturalismo en España. Bueno, Pardo Bazán hizo 1000 cosas más, fue una experimentadora, trabajó en el decadentismo, en el realismo, o sea... Es que hizo de todo. Entonces, claro. ¿Qué llevas a contar a un galego, lo que hizo Emilia Pardo Bazán, claro? Pues mira. Claro, o sea, que tope. Si yo le contaba a José que la fortuna que tenemos en Galicia es que a mí a veces cuando me cuentan de que hay pocas autoras citadas, me cuesta más entenderlo porque a mí desde pequeñito me enseñaron a Rosalía, a Emilia, entonces, ¿sabes? Siempre... Bueno, Rosalía es internacionalmente conocida. Yo estuve en Suiza en una estancia de investigación y me acuerdo que, bueno, pues hablé de Rosalía de Castro y me impactó un montón porque había alumnas y alumnos que conocían a Rosalía de Castro porque eran hijos de inmigrantes. Claro. Y se sabían, bueno, y me emocionó mucho porque yo fui ahí pensando, vengo aquí a hablar y nadie se va a enterar de nada y que va, aluciné y me pareció súper emocionante, ¿no? Sí, además, joder, yo he hecho investigación académica sobre sus trabajos con la morriña y la saudade, la literatura y cómo conecta es que es maravillosa, Rosalía. Es bárbara. Claro, pero yo voy a esto, ¿no? Es decir, vosotros, aparte os habéis metido en un jardín porque si hubierais trabajado con el tema de la difusión en la universidad, tendríais más margen para hacer cosas. Pero os habéis metido justamente con lo preuniversitario, con cómo llevo esta investigación de dramaturgas a los institutos. Entonces, claro, aquí viene el tema, porque al final, tarde o temprano, os vais a ver en la situación de que hay un libro de texto con unas páginas determinadas y hay que decir, hay que quitar este autor masculino, asentado, tal, y meter una autora. Ese es al final, claro, la conclusión. Sí, es lo que dices. Claro, es eso, porque al final hay un tiempo, hay unos meses y un currículum. Aquí nos cargamos. Y también, bueno, yo voy a romper una... Es así, la pregunta al final se resume. Yo lo dejaría a libertad del docente. No, vale, no te me rajes, María. Aquí estamos para mojar. Yo voy a... Nos cargamos, sí, es así, yo me voy a mojar, Machado a casa, venga. Políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero hablo desde la perspectiva de profesor, también preuniversitario, funcionario de carrera en Cataluña. Venga. Yo cuando he intentado innovar en las aulas, y creo que muchos de los docentes que pueden estar escuchando este podcast quizá vayan a sentir con la cabeza, algunos otros quizá se van del podcast directamente, pero una de las dificultades cuando yo he querido innovar y llevar a cabo
pequeña, un pequeño adelanto, ¿no? de este trabajo en el aula, me he encontrado con la negativa de los jefes del departamento. Es Vamos decir, allá. esto es muy interesante, Pero, pero lo siento mucho, tienes muchas ideas innovadoras, pero aquí funcionamos de una determinada manera. Entonces te encuentras con ese freno, claro, ese techo de cristal que, aunque tú quieras indicar, no siempre en todos los centros educativos, ¿no? Pero hay algunos que en la gran mayoría, incluso no solo los jefes o jefas del departamento, ¿no? O jefes de ámbito, sino también los propios docentes que dicen, yo Los llevo dando compañeros esto, los propios de compañeros, que yo asignatura. llevo dando esto. De esta manera no vengas tú a darme nuevas vías, porque a mí ya me exactamente. viene bien. Entonces, claro, te encuentras un poquito a veces solo ante toda la multitud, y bueno, luego también lo digo, luego en la clase pues uno hace y deshace, y lo que a mí me interesa es que los alumnos aprendan. Claro. Entonces las metodologías me las busco yo como docente, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que también nos encontramos con otro freno que se une, ¿no? Como decía, a todo el tema de la legislación, porque si te das cuenta, la ley te dice que hay que fomentar la capacidad crítica, la Jaja. capacidad reflexiva, Sí, la sí. competencia, pero no te dicen cómo. Entonces Sí, es como sí, que nos sí. tenemos Como que buscar la profesor, vida, ¿no? estoy haciendo así con la cabeza, ¿sabes? Entonces, claro, nos encontramos con un problema que me dices, y lo veo bien, ¿no? ¿Cuál es la meta? Pero enséñame o dame algún tip. Algunas comunidades autónomas sé que lo hacen, pero otras no. Entonces, nos encontramos que, ¿cómo te voy a trabajar las humanidades digitales si yo lo conozco porque doy clase en la universidad? Pero si no, no preguntes a un docente de secundaria, porque quizá un 80% dirán, Voyant Tools, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Entonces te lo explico en un momento y luego lo puedes implementar, ¿no? Entonces nos encontramos con que hay mucho desconocimiento, aparte de los frenos. Claro. Sí, es que es lo que decías, Adrián, que al final hemos elegido preuniversitarios precisamente por hacer transferencias. Es decir, Exacto. todos los que estamos en la universidad, nuestros artículos académicos, la investigación, Pardo Bazán, Concepción Arenal, pero si luego no llega, por ejemplo, a las aulas, lo que pasa que ha sido, nosotros hemos trabajado con 5 centros Claro. públicos y concertados, en España 4 y uno en Paraguay. Paraguay. Y son profesores los que se han implicado sin nada a cambio, o sea que eso hay que dar las gracias, y pringando, por así decir, muchas más horas porque venían a nuestros seminarios de formación. El primer año se hicieron unos seminarios para luego poder hacer estas cosas en las aulas. Y han salido cosas súper chulas porque, por ejemplo, en Murcia, que teníamos a una compañera en un instituto público, pues le decía a sus alumnos que utilizaran las redes sociales, TikTok, Instagram, y entonces se creaban un perfil y hacían, pues yo soy Pardo Bazán, hoy en día, ¿qué haría? ¿Y cómo presentaría mis obras y tal? Hacían entrevistas, han hecho cosas orales, han hecho cosas chulísimas. Y también nos ha hecho pues especial ilusión que teníamos un centro en Sevilla público de las 3.000 viviendas. Una zona muy compleja, ya que para un docente, pues para mí ya está haciendo un papel fundamental en la sociedad. Claro. Y con un absentismo y con apenas pues 12 alumnos en el aula, a veces 7, depende del día. Y que se haya querido mojar y llevar a Concha Méndez en su caso, porque también nosotros dábamos unas pautas, Adrián, pero dábamos libertad a que el profesor, si prefería trabajar otra autora y otro texto para sus alumnos, lo escogiera. Eso es fantástico, claro. Está guay. Entonces yo creo que es lo interesante. Me parece que hacéis un gran trabajo con eDramas, que es un paso fundamental que estáis haciendo, pero yo desearía, o le pido un deseo a esa estrella fugaz que acaba de pasar por mi ventana, que claro, que al final todo este trabajo desembocara en que la igualdad y la paridad estuvieran en los libros de texto, porque creo que al final el machismo que estamos sufriendo y la desigualdad que sufrimos es porque al final tratamos el feminismo como una anécdota o una extraescolar, pero que no aparece de forma natural en los libros como algo normal. Efectivamente. Sin más. Entonces, y está en los objetivos, en los famosos objetivos de desarrollo sostenible. Pero y venís vosotros con una investigación y decís, mira, que aquí tenemos autoras tope flama que están increíbles, podemos hablar de la lucha y de todo, pero tenemos que guardar, los profesores tienen que hacer horas extra, tenemos que irnos aparte y quien quiera venir. Caches nada más, ¿sabes? Sí. Bueno, pues nada, pues lo dicho, me parece que hacéis una investigación de muchísimo valor, la seguiré muy de cerca porque creo que hace mucha falta. Ojalá lleguéis a todos los centros del mundo mundial y que lo petéis. María Boal, José Torres, muchísimas gracias. Y antes de acabar, José me decía que tenéis una página web en la que poder saber más de esto. Lo digo porque habrá profesores de centros que nos estén escuchando o alumnos y alumnas que quieran saber más de esto. ¿A dónde los dirigimos? Pues mira, te lo digo en un segundito. Va a haber una actualización de esa página web y es un Google Sites, es algo muy básico que también, claro, hemos tenido que abordar. Se va a actualizar, como dice José, para tener un repositorio, porque el objetivo, Adrián, es facilitar al docente
de secundaria esto, no que sea un sufrimiento traer a estas autoras, sino facilitarles y subirles ahí, pues queremos subir todo lo que hemos trabajado estos 2 años, a ver si hay suerte y podemos renovar eso y pues subir ahí todos los materiales, las ideas, y que el profesor pues por lo menos solo tenga que hacer ese esfuerzo de meterse en la web y escoger qué quiere utilizar en su aula. Te lo digo, Sí. bueno, lo digo así en Ese directo. es el objetivo de si renovamos, Adrián, hacer renovamos, un repositorio, renovamos. un REA, repositorio educativo en Renovación. abierto. Pues cualquiera que pueda, bueno, que quiera acceder es un Google Sites, ¿de acuerdo? Es sites.google.com/view/proyecto-dramas. Facilísimo, accesible para toda la familia. Mejor me mandáis el enlace y lo Te pongo en la mandamos el enlace. Lo pongo en la descripción del programa, Mejor. ¿vale? Pero la Muy idea es que si esto conseguís más presupuesto y podéis seguir adelante, tendréis una página web, edramas.com o algo así, ¿no? Directamente, y nos dejamos... Claro, Vale. exacto, ampliarlo, eso es lo que se pretende, que sea un REA. Vale, entonces, por Sí. si me entero, para el docente que nos está escuchando, va a poder meterse en la web que dejamos el enlace en la descripción de este programa, pinchar ahí, Sí, va a encontrar recursos e incluso sin pediros a vosotros ayuda, podrá trasladar esto a su aula, ¿no? Para... Vale. efectivamente, se trata de que lo puedan utilizar, reutilizar, readaptar y darle ideas. E incluso personas Incluso que estén... contactar. Claro, ahí están vuestras direcciones de contacto por si quieren soporte, que vosotros estéis aquí también para echar un cable en esto, ¿no? Bueno, soporte, crítica o lo que ellos quieran. gusta. Es decir, Sí. que estamos abiertos ya sabemos que un proyecto pues siempre tiene sus flecos, ¿no? Entonces estamos abiertos a cualquier persona que quiera dar su opinión o decirnos, pues oye, creemos que esto puede funcionar o no puede funcionar. O sea, que en eso consiste la transferencia y la investigación. Me gusta. Y para acabar, a mí me encanta leer teatro, así que os pido vuestros favoritos de lo que habéis descubierto. Vuestro texto favorito de lo que habéis descubierto. Uno solo, no quiero que me digáis, bueno, hay 3 que... No, uno, a mojarse. Y con este cerramos. María Pilar, yo voy a decir la mía. Venga. Yo conocí a una que es María Pilar Contreras, que es domésticas y sin domesticar. Y rápidamente para Doméstica sin domesticar. Madre domésticas mía, y sin Y domesticar. sin domesticar, ya Y el sin nombre domesticar. dice Qué mucho. bueno el nombre, macho, me gusta. Está en Doméstica. acceso abierto en la Biblioteca Nacional de España y trata de lo que hoy sería un despido nulo. Es decir, una señora tiene una criada y esa criada pues, es muy chafardera, cotilla, llámale como quieras. Entonces, esta señora la echa y la criada se disfraza de distintas... Sin spoilers, sin spoilers, no spoilers, que lees que lo lees. Y entonces, bueno, pues Pasan cosas. es graciosa, es un sainete comedia. Está bien, yo recomiendo leerlo, que es cortito. Me gusta. ¿Y María? Sin repetir. Pues yo sin repetir, pero me voy a ir al ensayo porque me parece Vale. como muy actual para las alumnas y alumnos. Cogería Cartas a las mujeres de España Vale. de María de la Orejarra. Que no lo hizo Gregorio. Que no nos dejéis engañar. Fue No, lo firmó él, pero las escribió ella y me parece súper reivindicativa y súper actual. genial. Pues nada más, muchas gracias por vuestro trabajo, que lleguéis lejos, que rompáis ese techo de cristal terrible que decía José y nada, ya por todas. Muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Nos vemos. Gracias a ti. Muchas Adrián. gracias. Chao, chao. Salud. Chao. En pocas palabras, es un podcast de investigación y divulgación realizado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerrectorado de Transferencia de UNIR. Dirección Adrián Suárez. Dirección de sonido Jonathan Castilla. Producción Nadia McGowan. Sigue En Pocas Palabras en Spotify, iVoox o Apple Podcast y no te pierdas ningún capítulo.